Hola, soy Miki Jiménez, bienvenidos a este primer episodio de Hablemos de Esto. Estoy súper contento y muy feliz. Sobre este sofá voy a compartir con amigos y conocidos, terapeutas, psicólogos, especialistas, con la intención de hablar sobre diferentes temas, conocer diferentes puntos de vista para poder evolucionar emocionalmente y hablar y fluir sobre la vida. Emigrar es un derecho de todos. Y hay dos maneras de emigrar. Una, siento que es dócil cuando tenemos oportunidades en otros países que se nos presentan y las vamos a buscar. Y hay otra en el que está esta situación económica de nuestro país de origen que nos obliga a buscar otras maneras de recomenzar, otras maneras de tener otros ingresos económicos para ayudarnos, para ayudar a nuestra familia que dejamos, y es como esa migración forzada. Así que vamos a estar hablando de ese tema, del duelo migratorio, y está conmigo una amiga de Barquisimeto. Hoy todos estamos al Ciecará. Y ella es Clarixa Jiménez, es licenciada en psicología y está haciendo un diplomado en estrategias clínicas de psicoterapia breve en adultos. Bienvenida, Clarixa. Gracias, Miguel, un placer estar contigo. Gracias por invitarme, gracias por pensar en mí para este primer episodio. Estoy muy contenta de volvernos a juntar porque Sí. ya hemos hecho antes hecho material algo juntos y bueno, ha salido súper bien. Espero que este igual tenga buenos resultados. Sí, hace algún tiempo hicimos algunos live Sí, por hablando algunas redes justamente igual sociales de y duelo hablamos de este migratorio tema. y de Sí, la sanación, autosanación, más o menos de ese tema. de ese tema. Y Y fue estuvo bastante bastante bueno, interesante, sí. tuvo mucha receptividad, así que por eso decidí invitarla, y yo sé que aquí vamos a sacar bastantes opiniones buenas para Esperemos. todo aquel que nos escuche y que nos vea, y vamos a aprender y vamos a evolucionar. Exacto, esa es la idea, Sí. aprender juntos. Clarice, emigrar, como ya lo dije, es un derecho de todos nosotros, pero pareciera que a veces es muy complicado cuando la aplicamos desde la migración forzada, Sí. cuando nos vemos obligados a buscar estas nuevas oportunidades en otros países, sea cual sea el que llegamos, y todos hemos pasado por esto, todos los que estamos acá hemos vivido estas situaciones complicadas, pero siento que hay ciertas emociones que fluyen Ujú. más rápido cuando emigramos. Claro. Y quisiera que habláramos de este tema en específico, de esas emociones que nos afloran muy rápidamente cuando ya nos convertimos en inmigrantes y que a veces nos distorsionan nuestra realidad. Claro. Bueno, lo primero es entender lo que es el duelo migratorio, ¿cierto? Que es un desarraigo en la trama del tiempo psíquico de la persona, ¿ok? Es como sacarnos de un lugar drásticamente. Se diferencia de otros duelos debido a que este es un duelo que tiene tres características principales que se diferencian de repente de un duelo por perder a una persona, por ejemplo. Tenemos que es un duelo parcial, ya que no perdemos del todo a la familia, a los amigos, la cultura o nuestro hogar, ¿ok? Eso sigue estando allí, por lo tanto es parcial, todavía esas cosas podemos volver a ellas. Es un duelo recurrente porque cuando tú haces una videollamada, cuando tú texteas con esa persona, estás en un cumpleaños, sigues viviendo ese proceso. Todos los días está allí, vuelves y vuelves a vivirlo. O cuando te vas de vacaciones también, cuando vas y visitas a tu familia, vuelves a vivir ese duelo cuando ya te regresas a tu país en el que actualmente estás viviendo. Y por último tenemos que es un duelo ambivalente, ya que vives entre dos lugares ese duelo, entre el país que dejaste y el país en el que estás, y las personas que dejaste y las personas con quienes estás. Entonces digamos que las emociones que más afloran en este proceso es el hecho de la tristeza, de ese momento en el que nos desprendemos de lo que era nuestro, ¿ok? Y ya como que vamos a un nuevo lugar, a experimentar nuevas cosas. De repente también puede surgir mucho la inseguridad, el miedo, las dudas de, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Okay. Normalmente cuando uno migra viene con un plan, o sea, ok, voy a hacer tal cosa, voy a estudiar, voy a hacer dinero, voy a hacer los planes que tú bien sea que tengas planificado. Pero también llega mucho la duda, la inseguridad de lo voy a lograr, no lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer, el miedo de estar solo en un país nuevo, enfrentarte a nueva cultura, a nuevas personas, a nuevos lugares, cómo me va a ir. Y un poco también la ansiedad e incertidumbre de no saber muy bien qué es lo que quizás vaya a suceder con lo que tú vayas a hacer, cualquiera sea el plan que tengas pensado al momento de emigrar. Y cuando hay esta diferencia entre... Siento que cuando migramos a otro país,
nos vamos con ciertas expectativas. Como tú dices, diseñamos un plan. Claro. Cuando llegue a ese país voy a trabajar en esto, voy a hacer esto. Mucha gente se va con títulos en mano y quizás visualmente creemos que hay ciertas oportunidades que se nos van a quedar en nuestras manos y que la vamos a aprovechar y que todo va a ser muy dócil, muy claro, suave. Todo va a salir tal cual. Y cuando llegamos pensamos. hay otra realidad. Y siento que ahí puede haber cierta frustración quizás en esa etapa. ¿Cómo lidiamos con eso? Este es un proceso igual del duelo migratorio, que es la adaptabilidad, ¿ok? Porque normalmente cuando venimos tenemos ese plan muy marcado. Ok, mira, yo tengo el plan de estudiar. Vine con mi título, tenía pensado hacer mi diplomado o cualquier otro estudio que complete lo que yo hice de forma universitaria. Pero resulta que no pude porque, no sé, tuve que sacar unos documentos, esto me llevó tiempo, tuve que empezar a trabajar mientras tanto. Entonces ahí entra en juego la adaptabilidad y lo que es también el hecho de tratar de darle la vuelta a ese plan que tú tenías al principio, porque no siempre va a ser como que, bueno, llegué, lo cumplí, listo. Siempre va a haber algo que modifique un poco tu plan. Entonces tienes que tratar de, todo migrante, tener bastante adaptabilidad para sobrellevar esta situación que pues va a suceder, porque es parte de eso, de migrar, de los procesos que nos vamos a encontrar en el camino. Y nos ha pasado a todos. Yo cuando emigré, siempre me vine con la expectativa de seguir haciendo esto. Yo antes de irme de Venezuela, igual hacía televisión, me gradué de locutor y hacía radio y creía que en otro país esas oportunidades iban a estar ahí bien latentes y que los podía aprovechar y que quizás era un talento nuevo y que todo se me iba a dar. Y cuando llegué y vi que la realidad era otra, me llegó esa frustración y por muchísimos años. Porque como que ya me adapté y me había creído de que esto no lo iba a hacer más nunca. Sí. Y dije... Lo veías muy lejano. Muy lejano. De hecho, imposible. Y dije, me tocará trabajar, que son trabajos que nos ayudan, que no nos avergüenzan de alguna manera. Trabajé en un food truck, recuerdo, haciendo hamburguesas. Me encantaba ese trabajo, pero sí, ese trabajo me alejó de mi sueño. De tu foco de mi foco de lo que yo quería, de mi propósito, de lo que yo anhelaba hacer. Entonces, por eso quería tratar en este punto. Y me costó mucho crear esta estrategia de adaptabilidad para poder hacer y para poder trabajar en mis sueños. Pero ahora, ¿cuál es el plan al momento que emigramos a un nuevo país? ¿Cuál es este plan? ¿Cuáles son estas estrategias que nos ayudan a comenzar desde cero, a reinventarnos, no solamente desde lo laboral, desde el idioma, quizás, desde esa nueva cultura, desde la adaptación con la familia, estando lejos, o cómo crear esta nueva? ¿Cuáles son esos planes que nos ayudan y que nos hacen dosificar esta vivencia de ser migratorio? Bueno, para cada persona es diferente igual. Porque fíjate, tú en tu caso se parece un poco al mío, como el hecho de que, ok, mi plan era llegar y estudiar de una. Yo quería de una vez estudiar otro estudio pasado mi título. Okay. Pero no pude porque, bueno, cuando yo llegué pasó lo del estallido social, después llegó la pandemia, entonces como que todo se me vino encima. Y fue difícil para mí, ese proceso para mí fue difícil, el yo verme como en un lugar sin salida, como que, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces tuve que reinventarme totalmente, ok, dije, bueno, voy a trabajar, voy a hacer dinero, esto, lo otro, y siento que en ese reinventarme empecé a pasar consultas online. Eso me ayudó mucho porque a pesar de que mi trabajo no tiene nada que ver con la parte psicológica, estaba a la par con mi terapia. Entonces eso como que complementaba mi trabajo. Okay. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a pesar de que tú tengas un trabajo que no va acorde a tu plan principal, por ejemplo en tu caso, encontrar la manera de hacer eso que te gusta, ¿me entiendes? Encontrar el espacio para tú seguir practicando para lo que estudiaste, para lo que te formaste. Entonces, ahí crear un equilibrio, porque a veces no se te va a dar muy, muy fácil todo. Entonces, encontrar ese equilibrio entre hacer lo que te gusta y el trabajo que obviamente nos saca hacia adelante. Y el tema familiar, yo creo que encontrar ese equilibrio igual entre el hecho de mantenerte conectado con la familia, pero a su vez empezar una nueva vida tú acá, ¿me entiendes? Desde el lugar de donde estés. Entender que ya estás tú, que es un nuevo comienzo para ti, que debes empezar de cero, empezar a crear nuevamente tu círculo de amistad,
las personas con quienes te vas a rodear, que son muy diferentes quizás a las que dejaste en Venezuela, que siguen siendo tu círculo, pero que obviamente ya no son tan cercanos a ti como quizás era cuando estabas allá en Venezuela. Sí. Entonces, entender eso, que estás empezando de cero, es una nueva vida, es un nuevo estilo de vida, una nueva cultura a la que te tienes que adaptar. Por ejemplo, en nuestro caso acá en Chile, un poco más llevadero porque tenemos el mismo idioma, y sí hay jergas que a veces igual no, nos impactan, pues. Se nos dificulta claro, un poquito, pero sí. Por ejemplo, personas que migran, no sé, Estados Unidos, países donde a lo mejor no se les hace un poco más complicado el tema del idioma. Por ejemplo, tengo un familiar que está en España, y por ejemplo, donde está trabajando, me decía una oportunidad, mira, la mayoría de personas que llegan son personas que vienen de turista y la mayoría habla inglés y yo no sé hablar inglés, me dice. Entonces le digo, bueno, pero ponte a hacer un cursito básico, le digo yo, que aprendas por último lo más básico del idioma para que puedas defenderte. Entonces yo digo que esas cosas son eso, la adaptabilidad. Aprender aunque sea, mira, tomarle un pedido, de repente, no sé, estar pendiente de algo puntual que tú puedas abordar y que esté a tu alcance. Todo lo que esté a tu alcance, tratar de darle la vuelta en ese aspecto. Sí. Es muy complicado todo este tema porque cuando esa expectativa que se nos rompe, que se nos convierte en frustración también, sí. cuando pasamos por este proceso, siento yo que a mí me pasó en un momento que esta frustración me abrazó tanto, me abarcó tanto, que caí como en una especie de depresión, puede ser, en el que como que existió un abandono de mi parte. Claro. En todo aspecto, en la parte de la higiene, en la parte de que ya no tenía creatividad, yo no había idea que funcionara, ya había una desmotivación muy grande y solo quería estar anclado a mi familia, como que mi única manera de tener esta terapia, autoterapia, era estar conectado siempre con mi familia, como querer refugiarme en ellos. Hay esta etapa en la que emigramos, que siempre queremos volver a nuestro país de origen. Siento que es la primera fase de este duelo migratorio en el que como que no nos adaptamos, y me pasaba que yo siempre quería volver y lloraba todas las noches y lloraba todo el día y nada me parecía bonito, nada de mi cotidianidad era para mí. ¿Te gustaba? Nada, solamente quería volver a mi país, solamente quería volver a los brazos de mi familia, solamente quería estar en esa zona que para mí era mi zona de confort, claro. ¿No? Y eso no me permitió en lo absoluto avanzar, ni evolucionar, ni hacer lo mío, ni enfocarme en lo que era mi sueño. ¿Cómo hacemos para librarnos de eso, para lidiar con eso y comenzar esta nueva vida, como tú dijiste, comenzar de cero, desconectándonos de esta parte familiar, de esta parte emocional? Siento que como venezolano o como latinoamericano, estas emociones están muy arraigadas con nuestra raíz. No solamente la familia, la parte cultural, la comida, nos cuesta tanto desadaptarnos a todo esto y nos complica el proceso. Sí. ¿Cómo me desconecto de esto sin querer pensar o sentir que estoy siendo egoísta quizás, o que me estoy olvidando de mi familia, de mi círculo fraterno? Claro. Yo diría que desconectarse del todo no siempre es como la mejor actitud que se puede tomar. Yo creo que de tener un equilibrio que nos ayude un poquito a sobrellevar. Porque si bien es cierto, por ejemplo, tengo pacientes que me han llegado a sesión y me han dicho como que, bueno, mira, o sea, migrante, mi papá me llama, hija, la única niña de la familia, mi papá me llama a las 9 de la noche, a las 10 de la noche no le contesto porque llego cansada del trabajo, entonces yo no quiero hablar, yo quiero acostarme a dormir porque estoy cansada. Claro. Y él no entiende y se preocupa, entonces olvido el celular, no le contesto, y al otro día a las 5 de la mañana... ¿Estás bien? ¿Todo bien? Entonces a las 5 de la mañana apenas se está empezando a preparar, no voy al trabajo. Entonces es dar a entender que estamos llevando una vida diferente acá, que es muy diferente a la de nosotros, en nuestro caso en Venezuela, claro. Porque allá el ritmo de trabajo no es parecido para nada en lo que es acá. Yo siento que acá el ritmo laboral es muy agitado, o sea, es una vida que llevamos a 1000 por hora. En cambio allá en Venezuela de repente tenemos espacio
como más de esparcimiento, como más de compartir, como más de adaptarte, sí, ¿sabes? Los horarios no son tan fuertes, es muy, muy distinto. Entonces es un cambio que atravesamos nosotros, pero también atraviesa nuestra familia. Entonces, así como nosotros estamos por este duelo, ellos también viven un duelo, que es también importante saberlo, porque a veces pensamos que solamente el migrante como tal, la persona que dejó el país, es quien pasa por el duelo, y no, también es la familia que dejamos, bien sea que dejemos un nido vacío, bien sea que dejemos unos hermanos, bien sea que dejemos unos papás que siempre han intentado acobijarnos. Entonces, en ese tratar de comprender que también ellos pasan por su duelo, crear ese equilibrio, ¿me entiendes? Ok, mira, ¿sabes qué? No te puedo contestar a las 8 de la noche porque todavía estoy trabajando. A las 9 llego haciendo la comida para el otro día, quiero descansar. ¿Qué tal si hablamos los fines de semana? Okay. Apartemos un espacio los sábados, los domingos para hacer una videollamada, nos conectamos, conversamos, fino. Eso no quiere decir que tú en la semana no puedes escribirle un WhatsApp. Claro. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Al grupo familiar que nosotros como venezolanos acostumbramos a tener siempre el grupo como una WhatsApp. Familia. Sí. Entonces, escribir por allí como para que sea general y poder de repente abarcar que si tienes a tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿ves? Y el fin de semana sacar ese espacio, o sea, hacerte ese espacio porque por más que sea igual te hace bien a ti. Tú saber de ellos, saber que están bien, verles las caras, que ellos te vean a ti, también crearles a ellos esa tranquilidad de que mira, mi hijo está bien, por ejemplo, mi hijo se siente bien allá, yo le veo la cara, lo veo animado, ¿me entiendes? Compartimos un rato. Y dar también espacio a ese tiempo de calidad con la familia. Y bueno, estar presente de repente en cumpleaños, en momentos importantes, no necesariamente con cosas materiales, tú enviando cosas, sino estar presente en algún cumpleaños. Bueno, el cumpleaños, estás presente en la videollamada, no sé qué, mandas un mensajito. A veces es complicado por el ritmo de vida, como te digo, que uno lleva acá del trabajo. Es difícil. Bastante complicado. Diferencia de horario no tenemos tanto, pero sí por el ritmo de vida. Diría yo que eso es lo que más nos dificulta de repente. Sí. Pero bueno, yo creo que eso, tratar de sobrellevar las cosas y buscar esos espacios de calidad para ti y para la familia, que igual ellos están pasando por su proceso de duelo migratorio. Y esa parte es súper importante porque tú hablabas como de esta estrategia y de esta comunicación afectiva o esta responsabilidad emocional que tiene que haber tanto de parte de uno como de ellos también, de coordinar esas horas. Eso, y la comprensión. Yo creo que igual la comprensión es súper importante porque si tú no comunicas, por ejemplo, mira, no estoy disponible para hablar en este momento, porque no siempre tenemos igual las ganas, ¿me entiendes? Y que no pasa nada. Claro, no pasa nada, está bien, eso también está bien. Entonces que ellos también de repente comprendan en ese ámbito que no siempre vas a estar disponible. Y eso es complicado. Sí. Decir que no es fácil. O sea, decir, mira, ¿sabes qué? Te quiero llamar y que tú digas, no puedo, no me siento bien, no quiero hablar en este momento. No es algo que a nosotros se nos dé fácil decir, ay, sí, mira, es como que no es sencillo. Pero sí es algo que con el tiempo podemos ir trabajando y marcar esos límites. Los límites que te hagan entender que, ok, tú también necesitas tu espacio. Va a haber momentos en que sí te vas a sentir como que estoy siendo un poco egoísta, pero es algo que podemos ir trabajando poco a poco, ¿ok? Ir entendiendo que tú también mereces tu espacio, tu tiempo. Y a la vez, cuando tú te sientas bien, darle el espacio a las otras personas. Y comprender nosotros también como migrantes, esta parte que hablabas desde la parte de la familia que dejamos. Uh-huh. Recuerdo que tengo un amigo que todavía está allá en Barquisimeto y una vez hablábamos por videollamada porque claro, su papá y su mamá habían migrado en ese momento. Uh-huh. Y sus abuelos que estaban con él habían fallecido, se había quedado solo. Y yo le hablaba como de esta parte de mis emociones en ese momento, de esta soledad que yo sentía, de esta manera en que había dejado a mi familia y me sentía tan enlutado. Y él me dijo, me habló sobre eso y me dijo, al igual como tú te sientes, me siento yo. Sí. Solo que yo estoy en el país que tú dejaste. Claro, él está del otro lado. Pero yo estoy del otro lado, pero siento lo mismo que tú. Uh-huh. Sigo sintiendo este duelo, me sigo sintiendo solo, sí. Como que no tengo de dónde agarrarme, claro. No tengo una fuente de apoyo. Y es súper sano también para nosotros entender esta
esta adaptación de ellos también, Sí. que no porque estén en esa zona de confort, Claro. en ese país nativo, quiere decir que ellos están bien siempre. Sí, y no siempre te lo van a decir, no siempre, porque claro, ellos te verán a ti, dirán, está intentando adaptarse a un nuevo país, a nuevas culturas, voy a llegar y lo voy a decir yo que me siento mal, entonces no. Por ejemplo, yo con mi papá, en lo personal, tenemos como siempre dicho así como que, hija, sabes que hoy te extraño mucho. Okay. Y está bien, lo voy a decir porque es mi manera de expresarlo. Y yo, está bien, pa, no hay ningún problema. Desahógate y hablamos. Y ahí empezamos, duramos como horas mandándonos notas de voz, hablando de muchas cosas. Pero es eso, es como que no está mal decir cuando te sientes mal, cuando extrañas a alguien, cuando de repente ves algo y te hace recordar a esa persona, porque es parte de que tú hagas igual tu catarsis, ¿sabes? Que saques todo lo que sientes. Y debemos normalizarlo, porque no está muy normalizado el hablar de las cosas que nos afectan, ¿sabes? Sí. Es como que está ahí escondido, le tenemos miedo y no, yo creo que mientras más lo normalicemos, nos vamos a sentir mucho mejor. O sea, de ambos lados, del lado de allá de las personas que dejamos y de nuestra parte igual. Pero es algo que igual lleva su tiempo, Sí. y hay que trabajarlo. Esto tiene que ver con la parte de saber o conocer esos lenguajes de amor con la familia. También. Me pasa mucho con mi papá, que su manera de decirme todos los días que me ama o que está presente es enviándome videos de TikTok. El contenido de los videos de TikTok tienen que ver con padres e hijos, Okay. ¿no? Eso como videos como de música y todos tienen que ver como que hijo, yo te extraño. Y en un momento se me hacía como un poco, no insoportable, sino que era como que mi teléfono estaba cargado de puros videos de TikTok y no me daba como el tiempo de verlos porque Se acumulaban. se acumulaba y yo solamente pensaba que mi papá está en TikTok. Sí, está en esa red social. Claro. No lo había visto desde esta parte en el que es su lenguaje. Exacto. O sea, es el lenguaje de él hacia mí, De decirte, hijo, mira, te pienso. de que está presente Claro, siempre. Y, sí, y sí. es como sus buenos días. Claro. Y es como sus buenas noches, porque me manda como 3 al día. Y ahora siempre que puedo le respondo esos videos porque entiendo que nunca fue tan comunicativo, nunca fue como muy afectivo conmigo. Ahora es su forma Claro. de decirme y de hablarme y de demostrar su amor. Entonces ahora ya capto ese mensaje, ¿no? Exacto. Entonces eso me parece muy importante, Sí. diferenciar esos lenguajes de amor que existen de ellos hacia nosotros. Claro, sí, que no son los mismos de repente en un hermano, en tu mamá, en un primo, o sea, siempre van a ser Claro. diferentes dependiendo de la persona, pero identificarlos igual importante. Identificarlos es claro, importante. y darle la importancia, ¿sabes? Como que igual, así como a ti te gusta ser correspondido, que él sienta que, ok, mira, mi hijo, a pesar de que está full de trabajo, sacó tiempo y me respondió Sí. el TikTok. El TikTok. Lo vio. Lo vio. Sí, importante igual. Es súper importante. Y ahora, ¿cuáles son esos lenguajes que tenemos nosotros con ellos? Como que yo siento que en un momento mi lenguaje de amor era solamente como mandar cierta cantidad de dinero, ¿no? Apoyarlos económicamente o emocionalmente, estar allí presente cuando se presentara alguna situación difícil, alguna pelea entre familia quizás, o algún momento difícil y estar ahí, como que ellos acudían a mí, yo les hablaba por separado, mira hermano, pasa esto, por favor no hagas esto, y con mi mamá, bueno mamá, ten paciencia, esto es así, él tiene, no sé, 15 años, con mi hermanito menor. Todo. Entonces, siento que también era mi manera de estando lejos, estar presente Claro. en diferentes situaciones. Exacto. ¿Existen otros lenguajes de amor? Claro, yo creo que igual eso va a depender mucho de la persona y yo creo que apegarse mucho a lo que solías hacer estando en tu país. Okay. Entonces, como que apegarte un poco a eso, entenderlo primero, porque no todas las personas conocen lo que son los lenguajes del amor. Entonces, ¿qué es el lenguaje del amor? Al final el lenguaje del amor es tu manera de expresar esa afectividad que sientes hacia la otra persona, igualmente del otro lado. Entonces, por ejemplo, ese es tu lenguaje del amor, estar mediando, estar pendiente, como que quieres que todo siempre esté en calma. Claro. A lo mejor eres el de repente los sentimientos un poquito más tranquilos y dices, ok, veo la parte de mi hermano, veo la parte de mi mamá, entonces, mamá, por favor, cálmate, ten paciencia porque mi hermano... Y ahí unes todo y tratas de que todo vaya en calma dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se pueda. Exacto. Yo soy también muy como tú, la verdad, me siento identificada porque sí, yo soy la mayor de 3 hermanos. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Sí, igual, y también. tengo 2 hermanos varones, soy la única niña.
Y bueno, mis papás, que ellos ahorita en Venezuela, viven los cuatro todavía en Venezuela. Y casi siempre he sido yo la que media todo. Inclusive antes de estudiar psicología, creo que yo nací eso, para ese eso. perfil. Sí. Entonces, nada, yo creo que identificar qué es lo que a ti, cómo tú expresas ese lenguaje, o sea, cómo eras de cierta manera significativo en tu familia, Claro. o sea, qué era ese papel que tú ejercías, cómo ellos de repente se sentían felices y tranquilos teniendo tu presencia. Entonces, tratar de que eso se mantenga, así sea por mensajito, así sea por una llamada, y estar siempre conectados a medida que se pueda. Por ejemplo, con mis hermanos, que son menores que yo, no siempre hablamos, aparte que son jóvenes, adolescentes jóvenes, entonces como claro. que tú sabes cómo son, que yo etapa. hablo con ellos de repente un día y me responden a los 2 días, entonces ya yo me adapté, ¿me entiendes? Ya Claro. yo me adapté, pero cuando me responden me mandan muchas notas de voz, entonces listo, yo ahí me agarro y conectamos, ¿me entiendes? Claro. En esos momenticos que tú dices, ok, me respondió las 3 notas de voz, aprovecha, y eso, tratar de esos momenticos donde de repente se da la oportunidad, aprovechar y tratar de al máximo conectar con la persona que está allá. Entonces, identificar cuáles son esos lenguajes del amor y tratar de que se mantengan en la distancia. Ahora, ¿cómo no adaptarnos tanto a estos lenguajes del que estamos hablando y abocarnos siempre a ellos y abandonarnos nosotros? Porque hubo una parte en mí en la que sí siento que económicamente quería estar tan presente, emocionalmente quería estar tan presente, que como que mi fuente eran ellos, mi prioridad Claro. siempre fueron ellos, ¿no? Y enviaba quizás, por ponerte un ejemplo, cantidades económicas de dinero elevadas y que me abandonaba mis responsabilidades también, o emocionalmente siempre estaba con ellos y como que mis emociones las descuidé por completo. Entonces, ¿cómo aprender a no llegar a ese nivel de autoabandono sabiendo que de este lado también tenemos muchísimas responsabilidades? Claro. Ahí hay un proceso interesante del duelo migratorio, y es que es la parte donde tú te ves alejado de tu familia. Claro. Y ves ese vacío de que de cierta forma tú les dejaste a ellos. Entonces es como que en ese vacío tú intentas que algo lo llene, bien sea cosas materiales, bien sea estar siempre en una llamada, que te llamen y tú no puedas decir que no, por ejemplo. Entonces ahí en ese punto como que saber cómo equilibrar eso. O sea, está bien, tú te fuiste, tú estás acá viviendo ya tu vida, pero tú no eres culpable, por así decirlo, de que tú tomaste esa decisión. O sea, ya tú eres adulto, ya tú tienes esa potestad de decir, ok, mira, bien sea estando en Venezuela o acá, y vas a formar tu vida de forma independiente, ¿ves? Entonces entender que puedes estar, pero debes mantener ciertos límites, ¿ok? Esos límites que también eran los que te hablaba ahorita cuando tú, por ejemplo, te llaman y tú no quieres hablar. Ese momento en el que tú dices no, es un límite, ¿ves? Ahí marcas un límite. Claro. Ese momento donde tú dices, ok, voy a mandar dinero, pero yo también tengo mis gastos. Arriendo, luz, internet, bla, 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 todo lo que ya gastos. Conocemos. Ok, mira, me planifico monetariamente, tengo que pagar tanto este mes, porque igual ya uno más o menos tiene un estimado de cuánto va a pagar en el mes en sus gastos en general. Y bueno, tengo esta platica. Este mes de repente, mira, no le puedo mandar mucho dinero, pero a lo mejor el otro le puedo mandar un poquito más, ¿me entiendes? Y también tener esa organización financiera que es importante para que uno no ande así como en el aire, que ok, le mandé tanto y me quedé así como corto, me descuidé, no. O sea, tratar de que eso igual es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. En el tiempo, sí, en el proceso. Porque al principio igual tú te ves como embargado por tantas emociones, obviamente tú llegas y hay muchas cosas nuevas, empiezas a ganar dinero, que ciertamente aquí pues tú ves cómo generas el dinero, sí. Exacto. Y te ves como, wow, entusiasmado y dices, listo, todopoderoso, mandas plata, no sé qué, y cuando de repente ves estás apretado de dinero. Entonces eso es algo que igual se aprende poco a poco, y que a medida que va pasando el tiempo te vas como adaptando a este nuevo proceso en el que vas a vivir. Pero sí, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de los límites que tú mismo debes ir marcando en tu vida,
que como te digo, no es algo que aprendes la noche a la mañana. Acá yo diría que la terapia te podría ayudar muchísimo más a que de repente tú digas, sabes que me voy a organizar y voy a empezar a establecer límites. No, yo creo que aquí para los límites en este aspecto sí es un poquito más necesario ir a terapia, comentar lo que te sucede y que pues te brinden estrategias adecuadas a lo que estés necesitando en ese momento. Claro, porque al final todo este material del que estamos hablando y todos estos temas, hay un apoyo, ¿no? En cada anécdota que contamos, Claro, en cada sí. pregunta, en cada respuesta, pero lo ideal siempre es ir a terapia. Lo ideal es que cada uno reconozca su proceso emocional por el que está pasando, esa situación incómoda que quizás te afecte un poquito en el área en el que estés y lo ideal siempre sería ir a terapia y obtener esos materiales de apoyo. Cuando hablamos de esta etapa en la que comenzamos, de este punto de la multiculturalidad, ¿no? Porque emigrar es eso, conocer otras culturas, adaptarnos a ellas, y hay muchas etapas de esta multiculturalidad que tiene que ver con la comida, con el trabajo, con los horarios, pero también está esta parte del enamoramiento, del amor, ¿no? Cuando quizás nos enamoramos de una persona que no sea de nuestra misma nacionalidad, o cuando queremos, nos encontramos con una persona de que sí es de la misma nacionalidad, pero queremos comenzar esta nueva vida, quizás, amorosa. ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas que existen en estos ambos procesos? Bueno, el tema de la cultura es un tema que nos lleva tiempo de repente a adaptarnos. Y yo en lo personal siento que es algo que debemos respetar mucho y tratar de ver como encajar un poco en esa cultura, ¿verdad? Porque somos como los visitantes, ¿cierto? Así como que, llegar y respetar y adaptarse. Y a su vez también compartir. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con chilenas, con venezolanas, he trabajado con peruanas, con colombianas, he trabajado de todo un poco. Y entre todas hemos logrado como que encajar un poquito con cada cultura, ¿sabes? Compartir, respetar y conocer igual, porque es muy bonito conocer cada cultura de cada país, igual en este ámbito donde estamos, que hay colombianos, peruanos, nos rodeamos de muchas personas extranjeras. Cuando ya decides compartir con una pareja, yo creo que si es de otra nacionalidad, tratar de que, por ejemplo, se conozcan el ámbito, que, mira, cuáles de repente son tus platos favoritos de tu país, cuáles son los tuyos, compartirlos, tratar de que sea como, no verlo como una traba, sino más bien como que, mira, cómo esto nos puede beneficiar. Bueno, mira, un día tengamos una cita y vamos a comer algo de tu país, algo típico de tu país. Y así compartirlo. Quien quite de repente a uno le guste más la comida de uno que la, no sé, que la de su mismo país. Que te guste más una sopaipilla. Exacto. Sí, que de repente otra cosa de tu país. Y ahí tratar de encajar. Y siempre con mucho respeto y con acuerdos, porque a lo mejor también dentro de esa cultura hay ciertos valores diferentes a los tuyos. Exacto. Entonces ahí como que, tratar de conversarlo siempre y llegar como a ese acuerdo, que al final nos puede traer muchas ventajas. Yo creo que es muchas más ventajas que desventajas, siempre y cuando se converse y se lleguen a esos acuerdos de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a sobrellevarlo de esta manera, uno se va adaptando, uno va sobrellevando de repente, no sé, ciertos comportamientos que puede tener la persona. Entonces yo creo que es eso, conversarlo y tratar de llegar a acuerdos para llevarse bien las dos culturas. Y cuando uno decide adaptarse a esta nueva etapa de juntarte con otra persona y crear una familia, es evidente que cuando hablamos de la primera parte del tema del apoyo económico, cuando uno, bueno, en mi caso, voy a hablar de mi caso en particular, cuando emigré, fue como que me voy a este país a ayudar económicamente a mi familia. Entonces, como que me adapté a ese compromiso, ya tenía este compromiso acá. Claro. Ya yo iba a ayudar a mi familia. Y ese aporte económico siempre. ¿Qué pasa cuando yo decido crear una vida en pareja sabiendo que hay gastos extras también? Porque quizás nos mudamos juntos a otro lugar, ya hay cosas que comprar, ya tengo una nueva vida yo, ya tengo que adaptarme a esa persona, ya mis responsabilidades son compartidas y de alguna u otra forma ese aporte debe bajar un poquito. Esas cifras deben bajar un poquito. Claro. Entonces ya tengo que equilibrarme entre mi familia de allá y la vida que yo quiero tener acá.
¿Se puede hacer eso emocionalmente, Sí. económicamente? Creo que ahí entra mucho lo que es la flexibilidad, tratar de que, como te decía ahorita, por ejemplo, este mes te puedo mandar tanto, pero el otro de repente te mando un poquito menos o te mando un poquito más, o empiezas a enviar mes de por medio, porque ciertamente vamos cambiando con los años. No eres la misma persona que Claro. llegaste aunque creo que tú migraste primero a otro... Sí, estaba en Perú. Sí, entonces no eres la misma persona que quizás llegó el primer año a Perú, por ejemplo. Entonces cambian muchas cosas, todo es un proceso muy cambiante. Entonces en ese proceso tratar de adaptarnos y ser flexible. No abandonar. Okay, no es que, ok, mira, sabes que de la noche a la mañana te quité de repente ese aporte que yo... No, tratar de ser un poco más flexible con eso y conversarlo siempre. Yo creo que conversarlo, mira, te sirve de repente este aporte o te sirve que te lo mande mes por medio o que acumule de repente 2 meses y te envíe en un mes y así. O sea, tratar de que sea un mutuo acuerdo, ¿sabes? Entre la persona a quien estás ayudando y también que tu pareja, en este caso, esté al tanto de cómo es tu dinámica, claro, para que igual, mira, yo vengo con ciertos gastos que pues tengo que cumplir, que tengo que abarcar. Entonces también en ese proceso que se respete y se entienda, ¿ok? Porque igual como tú dices, están compartiendo gasto y ya no eres tú solo, sino que estás junto con otra persona y que depende de ambos. Entonces, al momento en que tú hablas y dices, ok, mira, yo también tengo estos gastos, vamos a tratar de dividirnos así y llegar a muchos acuerdos para que todo sea un poquito más flexible en ese ámbito. Pero sí, siempre se puede. Siempre que existe una buena comunicación sí, también. Sí, total. Yo creo que debe existir muy buena comunicación. Respetar obviamente tu posición, como te digo, esos valores. Lo que tú me hablas de que tú envías dinero, estás comprometido, es un valor muy tuyo, muy de Miguel. Entonces tu pareja debe entender que así es parte de tu cultura, de tus valores, de cómo te formaron en forma familiar. Entonces es parte también de ese conocerse y aceptarse en el tramo de la pareja. Pues. Sí. Esa parte es muy importante, sobre todo siento que tiene que ver mucho con la responsabilidad afectiva también. Sí. Porque así como me hago responsable de mí, también tengo una cierta responsabilidad con esa persona que comparte ahora mi vida y por eso tiene que ver con la parte de la comunicación. Fíjate, Clarix, que cuando estuve en la primera etapa de la pandemia, viví una parte muy fuerte que fue la muerte de mi tío. Iniciando la pandemia, muere mi tío de cáncer y evidentemente estábamos ya a mitad de pandemia de la primera fase, encerrado totalmente, sin ningún tipo de escape ni de ayuda por ningún motivo. Y me viene este golpe de la muerte de mi tío, que fue aparte muy repentina, fue un cáncer lo arropó mucho, fue muy agresivo. Pero no tengo como esta conciencia de haberlo llorado o de haber sanado realmente su muerte. No sé si tenga que ver con esto de que nunca lo vi ni en su etapa difícil, porque como que no hubo esta comunicación de saber realmente cuál era su estado de salud en ese momento. Claro. Y como que no adapté, no asimilé nada de esta muerte. Hasta el sol de hoy creo que no he podido, lo siento vivo. Okay. Entonces, ¿cómo es que yo puedo lidiar con esto y si hay otra persona que esté pasando por lo mismo que yo, que no solamente tenga que ver con algún episodio de muerte? Quizás hay personas en este momento con enfermedades graves, con alguna mamá, algún papá, familiar que esté pasando por esta situación y que sea más complejo todo. ¿Cómo lidiamos con esta situación? Es complicado, yo creo que es la parte más difícil de emigrar, de verdad, porque enfrentarse a la muerte de por sí, teniendo a tu familia cerca, es un golpe duro. Imagínate estando lejos. Tú te despides de tu familia y en realidad en ningún momento a lo mejor piensas, ¿sabes qué? No sé, es última vez, me estoy despidiendo como para no ver más a tal familiar. O sea, nunca te vas con ese pensamiento. Y cuando migras, hay muchas partes vulnerables, muchas cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana. En esta etapa yo siento que es muy importante abordar la terapia psicológica. Bueno, si bien es cierto, nosotros como migrantes es importante que vayamos con bastante frecuencia a terapia.
creo que el proceso de perder un familiar lleva mucho más a empujarte a tener terapia, ¿sabes? Porque a veces no puedes solo. A veces no puedes solo porque, como tú dices, o sea, tú quizás en este punto no has asimilado del todo Sí. que ya no está tu familiar, que ya murió, que ya falleció. Cuando son muertes muy repentinas es mucho más complicado porque te llega el golpe de lleno. Pero cuando es una muerte que quizás te va preparando, entre comillas, alguna enfermedad, por ejemplo, COVID. Yo tengo mi bisabuelo que falleció de COVID y ya sabíamos que esto podía pasar. Claro. Porque tú ves cómo se descompensa, tú ves cómo va pasando todo, cómo tu familia se desborda por tratar de salvar a ese familiar. Entonces, yo creo que en ese proceso, tratar de estar de lleno, si puedes enviar dinero, de repente aportar, por ejemplo, en estos casos, la única forma en que yo pude aportar fue con dinero. No hubo otra manera, y estar de repente a hacer contención. No sé, a veces le hacía contención a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ¿sabes? Así como que, bueno, mira, unas palabras, sabes que estoy acá, así de repente. Y de igual forma se sentía de ellos hacia mí. ¿Sabes qué? Todo va a estar bien, estamos haciendo lo posible por tratar de llevar, apegarte mucho a tu red de apoyo. Y de igual forma acá, o sea, tomarte un tiempo como para que tú asimiles que esto está sucediendo. O sea, ok, mi familiar está enfermo, quizás esto llegue a pasar, irte quizás preparando como para que ese momento llegue. Al final nunca estamos tan preparados, ¿sabes? Porque al final uno como ser humano es muy apegado, uno como ser humano siempre quiere que su familia esté con uno siempre quiere estar así, toda la familia para arriba y para abajo, pero comprender que la muerte es un proceso natural, creo que como migrante es un trabajo doble y debemos tratar de que ese aspecto sea trabajado más que todo en terapia. Esa sería mi recomendación, porque hacerlo solos a veces es un poquito complicado. Y que nos den esas herramientas para tratar de llevarlo, porque no todos los procesos de duelo son iguales. Y dependiendo del vínculo también que tengas con la persona. Si es una persona que fue muy significativa para ti, que para tu vida aportó muchas cosas, también ahí va a tener mucha diferencia en ese proceso, pues. Sí, y aparte yo siento que estas situaciones como que nos distorsionan mucho, ¿no? Te cambian mucho la manera de ver quizás las cosas. Empezamos a ver todo con otra visión, con otra mirada, puede ser con una mirada más pesada, con un contraste distinto, un gris, ya no vemos las mismas oportunidades, ya todo se torna un poco más complicado, más cuesta arriba. Claro, sí, igual en el proceso como de la desesperanza, ¿sabes? Cuando tú pierdes un familiar dices, ¿realmente vale la pena seguir acá? Porque te cuestionas mucho, o sea, porque no estoy allá con mi familia. Podría estar con mi familia y estoy aquí lejos. O sea, te cuestionas mucho cuando eso sucede, porque pasas por ese proceso de dolor, de desesperanza, donde te estás buscando como reinventar. Entonces imagínate, eso normalmente pasa estando con tu familia, imagínate estando lejos, como que te sientes como si estuvieras en otro planeta, ¿sabes? Como si fueras un ser como que desconocido, como que, ok, ¿qué está pasando? Es un proceso muy difícil, por eso te digo que creo que el acompañamiento psicológico es lo ideal en este caso, porque igual para cada uno es un proceso diferente. Pero sí, es parte de la desesperanza y del dolor de tu tener esa pérdida. Pasan muchas cosas, una reestructuración mental que te afecta de cierta manera. Uh-huh. Aparte que no todos contamos con esta red de apoyo del que tú hablas. Sí. Puede que algunas personas cuando atraviesan por este tipo de situaciones tengan un red de apoyo importante y necesaria, quizás amigos o alguno que otro familiar lejano, pero ahí cerca de esa zona donde quizás vive, o la persona en la que te adoptó ahí en ese lugar donde resides quizás, y esa sea tu fuente de apoyo, pero quizás haya otras personas que lo viven solo. Sí, que no tienen ese apoyo suficiente. Y ahí se vuelve mucho más complicado. Inclusive el hecho de decir, ¿sabes qué? Mira, necesito ayuda. O yo sé que tengo que recibirla, pero a veces estamos como que un poquito para adentro y no damos ese paso. Entonces quizás teniendo una red de apoyo, tú sepas, y tus amigos también, o tus familiares, o tu pareja, y te empujen, ok, ¿sabes qué? Sí, pero vamos, yo te acompaño, yo te llevo. Yo te acompaño a tu primera sesión, por ejemplo, pero estando solo es mucho más complicado. Entonces ahí quizás de repente reinventarse qué se podría hacer,
Y también dependiendo de la edad, porque por ejemplo no va a ser lo mismo a que esté solo una persona de nuestra edad que esté solo una persona mayor, un adulto mayor, por ejemplo, que también pasa, ¿me entiendes? Entonces todo va a tener como su diferencia dependiendo del caso de cada persona. ¿Y cómo logramos, después de todos estos procesos complicados por el que atravesamos muchas de las personas que emigramos, que tiene que ver también con la distorsión, con la pérdida de la identidad, no nos sentimos ni de aquí ni de allá, como que sentimos que no estamos fijos en ningún lugar, que podemos cambiar hasta de país, porque no sabemos qué pueda pasar más adelante. Claro, sí. Y a mí me pasó que yo estaba en un país y luego la situación económica de ese país se distorsionó también y me tuve que ir a otro país. No me siento ni de un lado ni del otro. ¿Cómo hago yo para crear esta nueva identidad? Mira, no todas las personas tienen como ese mismo, digamos, por ejemplo, sentirse de repente muy venezolano. Cada persona de repente lo ve de formas distintas. Por ejemplo, yo tengo compañeras que no son de repente tan apegadas a la Navidad, por ejemplo, a la Navidad venezolana, que aquí, aquí la Navidad es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Entonces va a depender mucho de eso, porque de repente hay gente que, ok, la Navidad, la hallaca, el pan de jamón, la cosa, como que no le va ni le viene. Y se siente de repente bien estando acá o estando, no sé, en Colombia. Entonces ahí la cosa a lo mejor se hace un poquito más fácil, porque es como que donde esté se adapta, se siente bien. Pero quizás personas como nosotros, que somos un poquito más apegados a esas costumbres, a nuestro país, a esa cultura, que, o sea, para mí como que ser venezolana, a pesar de todos los problemas, para mí es un orgullo, o sea, para mí es lo máximo, ¿me entiendes? O sea, yo no cambiaría. En cambio tengo compañeras que sí, de repente, sí, mira, sabes, yo me podría cambiar fácil de nacionalidad. Quitar la nacionalidad. Exacto, yo no, yo sé, olvídalo. Entonces va a depender mucho de esos dos tipos de personas, por así decirlo. Entonces a esa persona se le hace un poco más sencillo adaptarse. Pero de repente nosotros tratar de que esa cultura permanezca siempre en nuestro lado. Entonces traer esa cultura hacia nuestro hogar, por ejemplo. O sea, tratar de, no sé, en Navidad, tratar de poner tu gaita, de poner tu arbolito, de comprar tu pan de jamón, de hacer tus hallaquitas, exacto. O sea, y mantengas esa cultura contigo. Sin olvidar obviamente la cultura del país en que estás viviendo. Por ejemplo, este mes de septiembre, que son las fechas patrias acá, ok, me apego a las fechas patrias, ¿sabes? Estoy aquí, comparto, conozco, me meto en ese ámbito, pero tratar de que siempre tu cultura sea parte de tu día a día. Entonces, no olvidarte de eso, ¿ok? Hacerlo parte de tu rutina para que lo puedas llevar contigo siempre, si es que así, obviamente, es tu decisión. Y puedo sentir quizás en este proceso de adaptarme a esta nueva cultura, de esta nueva identidad, quizás sentir que traiciono a claro, sí, puedes sentir como que de repente dejas de ser parte de lo que eras antes, porque no sé, ahora hablas más chileno, porque ahora tienes más ese cantadito de repente que se pega. O ciertas palabras, pero yo creo que es parte de adaptarse, ¿sabes? Porque hay momentos donde no puedes decir ciertas palabras venezolanas porque o nadie te va a entender o simplemente no vas como a encajar. Entonces, para nosotros adaptarnos a este nuevo ámbito, vamos a tener que sí o sí adoptar costumbres que a lo mejor van a ir poco a poco intensificándose en tu personalidad, por así decirlo. Y que al final siempre hay algo que te lleva a ese país de origen, siempre hay algo que te lleva de vuelta a casa. Sí. Hay algo, un olor, una comida, un perfume en específico de alguno de tus familiares que te acerca a ese centro en el del o que a vienes. Momentos que viviste. Entonces siempre es eso, hay algo que te lleva de nuevo a esa esencia. Yo creo que perder la esencia no es como lo más beneficioso, hay que tratar siempre de mantenerla y nunca olvidar de dónde viene, porque es lo que te va a mantener como encaminado hacia tu norte, bien sea que quieras estar acá en Chile más tiempo o que estés pensando en migrar, pero siempre con esa esencia tuya de dónde soy. Claro. Y está bien esta parte del que no me siento ni del aquí ni de allá. Está bien sentirme en el aire, quizá. Eso es parte, como te decía al comienzo, la ambivalencia. Sabes que tú estás aquí, es un proceso ambivalente. Tú lo estás viviendo entre Chile, en este caso, y entre Venezuela.
porque tú estás acá viviendo todas las cosas, pero estás también en Venezuela conectado a tus amigos, a tu familia, a lo que pasa allá. Entonces siempre vas a estar en dos lugares. Por más que tú quieras que no sea así, siempre vas a estar en dos lugares. Por eso es parte de ese proceso que es ambivalente, porque lo vives entre dos lugares. Clarixa, para ir finalizando con este tema que está increíble, hay ciertas herramientas que nos ayudan a construir esa identidad, a servirnos ya adaptados a este nuevo sistema del país en el que estamos, a esta nueva cultura. Personalmente, ¿cuáles te han servido a ti? Unas 2 o 3 que te hayan servido que nos puedas compartir. Yo creo que el tema de la adaptabilidad me ha servido mucho. No cerrarme en que es gris o es blanco, sino que hay muchos matices, ¿me entiendes? Hay muchos matices y podemos en el camino ir reinventándonos. O sea, no simplemente, ok, yo vine a hacer esto, no, puedes hacer muchas cosas más. Sin, obviamente, olvidar tu enfoque, lo que quieres lograr, pero en ese camino tratar de reinventarte un poco y adaptarte a lo que tienes en el momento. Yo creo que eso me ayudó mucho, no fue fácil entenderlo, claro. Pero sí se puede. El hecho de tener red de apoyo para mí ha sido muy importante porque yo soy muy pegada a mi familia y acá tengo pocos familiares. Entonces yo creo que esa red de apoyo, amigos, pareja, esas personas que estén contigo, que te empujen a esos momentos en que, mira, quiero hacer un podcast, bueno, fino, te apoyo a que hagas el podcast. Hoy me siento mal, ok, ¿qué quieres que hagamos? Estoy contigo. Esa red de apoyo es muy importante. Y bueno, tener confianza en uno mismo. Yo creo que eso es bastante importante, igual ese tema de no olvidarse a uno. Del autoconcepto. Exacto, darte esos espacios que también son importantes entre tanto caos del día a día y tener esa confianza de que, mira, si yo migré, yo agarré mis 2 maletas y metí todo y me fui, puedo lograr cualquier cosa. Creo que eso sí. Adaptabilidad, red de apoyo. Red de apoyo y la confianza en uno mismo, sí. Y bueno, obviamente acudir a terapia, porque yo siempre, como psicóloga, yo voy a terapia, siempre así que terapia. Es importante para tú enfrentar la vida. Hay cosas que a veces humanamente no tenemos la herramienta y está bien aceptarlo. Entonces, saberlo y abarcar que, ok, no puedo, pero busco la manera de que sí puedo encontrar esa herramienta para continuar. Excelente. Clarixa, muchas gracias. Gracias por a ti, estar Miguel. aquí. Gracias en por este la primer oportunidad. episodio. Ha sido un placer. @psicoletras. Psicoletras Piso, el Instagram. En Instagram, sí. Para que la sigan. Qué material tan increíble hemos creado el día de hoy. Estoy feliz. Yo igual. Muy contento. Sí. Muchas gracias por acompañarme. Y a todos los que nos vean, muchísimas gracias también por estar atento a este primer episodio de Hablemos de Esto. Hay muchos más temas que vamos a estar compartiendo en otros episodios. Esperemos que sí. Así, muchas gracias. Listo.